ver, a lo mejor estoy orando para que a mi hijo le vaya bien, para que no le pase nada, ¿no? Para que no le falte nada, para que, sí, está bien, pero eso, a ver, eso ya está en el paquete, pero a lo mejor no estamos orando y estamos perdiendo de vista estos otros aspectos que sí son muy importantes, ¿sí? Y no solamente orar por pedir esas cosas buenas o bonitas, sino que sean librados de esto también. O sea, nosotros intercediendo por nuestra generación para que esto salga a la luz, esto se rinda al Señor y obviamente nosotras, primero, no ser participantes de ello. Es que como, como ponerme la lupa frente al espejo, ¿no? ¿Y quién puede hacer esa obra? El Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, quiero compartirles la gloria y la que pues puede identificar, no yo dije, porque es algo creíble, no es algo ni correcto. Lo que sí tenemos que identificar, y eso es eso, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar si en mi corazón, no se oye bien. A ver, espérenme. A ver, ¿ahí ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí. es que se estaba distorsionando un poco. Sí. Y sí, es que estoy afuera en el patio, no estoy, o sea, vuelvo al punto. Entonces, lo que vamos a hablar acerca de la vanagloria y de la vanidad. Así que, ¿qué les daría como idea o mensaje si yo les digo, gracias a Dios que yo no soy vanidosa? ¿Cómo suena eso? Completamente. Pues que en realidad sí lo eres, ¿no? Pues sí, ¿no? Es como decir, a ver, hay un ejemplo que se daba mucho. Así como cuando hablan en la Biblia ¿cómo estuvo? Que era uno que era religioso, ¿no? Y que dijo, ay, Dios, yo no soy como ellos, que no hago esto, no hago lo otro, y el otro le dice, Señor, perdóname, ¿no? Por todo lo que soy. Entonces, en realidad, el publicano era el sincero, ¿no? El que tenía un buen corazón hacia Dios, pues. Es momento que, me acuerdo ahorita justo cuando están hablando acerca de la oración, ¿no? Y entonces Jesús pone el ejemplo de los que se planten para que no los dan, ¿no? Y quedan dudas. Y él habla acerca de meterte a tu cuarto y cierra la puerta. Se te está trabando un poquito. Otra vez. Ay, esperen, me voy a tener que mover de lugar, ¿no? Ay, espérenme, es que no me quería ir adentro de la casa, espérenme. Ya puse mis datos. ¿No mejoró nada? ¿No mejora? Ok. Pues ahí parece que sí se oye bien, pero bueno, sí, esperemos que sí, gracias. Bueno, a ver, voy a cerrar tantito mi cámara. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿No se corta tanto? No. No, sí, está bien. Sí, justo ahí. Bueno, no me gusta apagar la cámara, pero vamos a priorizar el audio. Ok, entonces, cuando Jesús les dice acerca de los que oran, ¿no? De los, no sé si se refiere a los publicanos o a los fariseos, que se ponen en las plazas a orar y que hasta ponen su expresión así triste, ¿no? Porque dice como que demudan su cara y todos tristes y así, ¿no? Para que los reconozcan. Y Jesús les dice, mejor entra a tu aposento y cierra la puerta y ahí tu padre te va a escuchar y él te va a exaltar también, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿ok?
Entonces, no es válido decir, ay, gracias a Dios yo no soy esto, ay, gracias a Dios yo no el otro, en comparación a otros, eso no está bien, no es correcto, ¿sí? No lo debemos de hacer, ¿por qué? Porque el mensaje es que sí lo somos, ¿sí? ¿Sí se entiende? Que sí lo somos. Entonces, fíjense bien, ya estuvimos hablando de diferentes escenarios, como mencionó Edith, acerca de diferentes ciudades donde Josué fue conquistando, pero ahorita vamos a consultar Josué 10, 31 al 32. De hecho, creo que ya por ahí lo habíamos leído. Dice, y Josué y todo Israel con él pasó del Líbano a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía. En ella tenía vida, así como había hecho en Libna. ¿Ok? Entonces, estas ciudades de Libna y de Laquis son, bueno, simbólicamente hablando, son lugares altos, ¿sí? Lugares enaltecidos, por así decirlo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué sucede con el tema de la vanagloria y la vanidad? La vanagloria y la vanidad son actitudes que como personas o que como iglesia, como parte del cuerpo inclusive, podemos llegar a tener como de superioridad, ¿no? De creernos o de sentir que somos más porque no somos tan pecadores, ¿no? Es que nosotros sí nos portamos bien. Es que yo sí llevo como el joven rico, ¿sí? Así, tenemos el checklist perfecto, ¿no? Pero son puertas abiertas, ¿ok? A demonios y es difícil a veces de identificar. ¿Por qué? Pues porque no vas a ver una manifestación, ¿no? Demoníaca, sino que son cosas muy profundas que se guardan en el corazón y que están haciendo que todo lo que nosotros hacemos y somos se vuelva vano. ¿De dónde sale la palabra vanidad o vanagloria? De lo vano, ajá, que es una arrogancia, una presunción, un envanecimiento. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que no tiene esencia, o sea, que es hueco, ajá, no tiene esencia. No sé si ustedes alguna vez han usado un perfume barato. ¿Qué le pasa a un perfume barato? O sea, te lo pones en el momento, huele rico, pero al cabo de una hora se esfumó. Un buen perfume va a llegar la noche y va a seguir oliendo. Es más, hasta va a dejar tu ropa impregnada. Quiere decir que tenía una buena esencia y que tenía un buen fijador. Ajá. Entonces, es algo parecido, ¿sí? Quédense con este ejemplo del perfume porque más adelante va a cobrar sentido. Entonces, muchas veces cuando otro síntoma de que podría haber vanidad en nosotros es eso, ¿no? Decir, ay, yo esto nunca, nosotros nunca, mi matrimonio jamás, mis hijos nunca, mi esposo, a ver, aguas, ¿sí? Porque otra frase que se utiliza mucho en esto es, esto a mí nunca me va a suceder, ¿no? Esto a mí nunca me va a suceder. Un día de estos, no, a mí nunca me va a suceder porque yo esto y esto y esto, o sea, cuando hablamos de esta manera, estamos dejando ver también lo que hay en nuestro corazón. Ajá. Entonces, no hay una sustancia, realmente no hay un fruto en esto. Entonces, la vanidad produce un agotamiento y causa una tristeza profunda, inclusive hasta una depresión. ¿Por qué? Porque es una vida hueca, vacía, sin esencia, que solamente habla y hace de lo que quiere aparentar. Eso es la vanidad. Por eso las personas que de pronto, pues sí, debo decirlo así, me vino otro ejemplo, ¿no? Y lo hemos visto repetidas ocasiones. Por ejemplo, los artistas, ¿sí? Los cantantes que tienen que estar a la moda, que tienen que estar con todo lo último, que tienen que mostrarse perfectas o perfectos. Llega un momento en que muchas de esas personas en algún punto, o un empresario, ¿no? Podría ser, o una mujer así también, una apariencia, ¿no?
pero en el fondo se sienten vacíos, sienten que su vida no tiene propósito, muchos hasta son infelices, se suicidan, pero lo mismo puede ser una persona cualquiera común y corriente como tú y yo, que a lo mejor por mucho tiempo hemos tratado, ¿sí?, de guardar esta apariencia y de centrar la atención en nosotras mismas, ¿sí?, haciéndonos ver como que todo está bien, pero en realidad nada está bien, ¿sí? Entonces, esto es lo que va sucediendo ahora. Fíjense, los hijos de Dios, ¿cómo es que cómo es que podemos entregar esta área? ¿Cómo es que nos vemos vulnerables? ¿Cómo es que morimos al orgullo, no? O entregamos esta área de nuestra vida, porque el quebrantamiento de los hijos de Dios es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. O sea, el proceso donde somos tratados en el orgullo y en estos aspectos de quitar estas actitudes de nuestro corazón, van de adentro. Entonces, Dios sí empieza a trabajar desde adentro con nosotros para ser quebrantados, y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a identificar, ¿sí? No es de que yo oro, Señor, ayúdame y quítame la vanidad, quítame la vanagloria, ya no quiero ser así. No, es, Señor, ayúdame por tu Espíritu a identificar si en algún momento yo me expreso de esta manera o hay esto en mi corazón. Porque, ¿dónde crees o dónde pensamos que Satanás empieza a gobernar las áreas de nuestra vida? ¿Desde fuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Es de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros pensar, miren, lo mencioné hace 8 días que no puedo decir, ay, es que yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Ojo, yo no tengo la capacidad de menguar. ¿Cómo creen que Cristo va a estar sujeto a crecer si yo menguo? Y si no menguo, entonces Cristo no crece en mí. No es así. Fíjense ahí cuánta soberbia puede haber, ¿no? Ahora, Cristo sí menguó porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra y se hizo siervo y se hizo hombre. Él sí menguó. Lo único que puede suceder es que sea Cristo quien crezca en mí. Ajá. Cristo crece en mí de tal manera que yo menguo, pero es porque primero Cristo crece en mí. ¿Sí queda claro? Miren, vamos a leer Juan 3:30. A ver, vamos a leer esto. Porque yo no soy capaz de menguar. Ay, si ni menguo en mi relación a veces con mi marido, ¿no? Y soy bien necia y bien terca y no cedo, lo digo por mí, ¿eh? ¿Cómo crees que voy a ser capaz de menguar para que Cristo crezca? O sea, a ver, aquí tenemos que ubicarnos. Entonces, el primer punto para que la vanidad y la vanagloria no estén operando en mí es que Cristo realmente crezca en mí, ¿sí? Entonces vamos a leer Juan 3:30. Dice lo siguiente. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, ¿de quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Es Juan el Bautista con Cristo, ¿sí? Pero no hay otra forma. Él sí lo podría decir, o sea, Juan el Bautista sabía que había terminado su tiempo, que había cumplido con su asignación, que ya había anunciado, ¿sí?, al Mesías, y que una vez que Cristo llegara, él salía del escenario y es Cristo quien tendría que llevar a cabo su obra ahora, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando? De hecho, si leemos todo el versículo desde el 22, o sea, Juan 3:22, es el amigo del esposo, ¿sí? ¿Quién es el esposo? Cristo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
¿sí? Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Recuerdan que pues obviamente Juan bautizaba, pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, para empezar, ¿sí? O sea, todo lo que viene es dado al hombre por voluntad de Dios, ¿sí? Del cielo. Vosotros mismos no sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, pues se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, estoy gozoso porque aquí es el Mesías, no necesitamos hacer una competencia de nada, ¿sí? Y ahí es donde Juan el Bautista decide ya su ministerio, digamos que empieza a menguar, y aquí viene el relevo, ¿no? Que es Cristo, por así decirlo. Entonces, vamos a seguir. Puede ser que suena bien, ¿no? Hermano, es que tenemos que menguar. A ver, no, no es que tengo que menguar, es que Cristo tiene que crecer en mí. Y entonces sí, cuando Cristo se expresa, cuando Cristo, como pasó con Juan, ¿no? Cuando vino Cristo y se presenta delante de Juan para que le bautice, ahí, ahí es expresado Cristo completamente y es recibido este testimonio desde el cielo, ¿sí? Entonces, si Cristo crece, nosotros en consecuencia menguamos, eso sí, porque es como que suena como que le estoy haciendo el favor a Dios, ¿no? De que necesito menguar para que Cristo, no. Mientras más crezca Cristo en mí. Ahora, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para menguar, ¿sí? La única manera de que nosotros seamos más pequeñitas, pues es que Cristo sea más grande. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues alimentar esta medida de fe, ¿no? Por ejemplo, el tema de la oración, cuando dice que por una, como habla Pablo, ¿no? Que dice que por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué dobla las rodillas? A ver, ¿qué implica decir, bueno, voy a doblar mis rodillas? La oración. Pero una actitud de humildad, ¿no? Y no un acto religioso. Es una actitud de humildad, ¿no? Entonces lo mismo sería el ayuno, lo mismo sería servir a los más pobres, a los débiles, servir a un enfermo. O sea, a ver, hay aspectos de nuestra vida que si son llevados en humildad y son servicios ejecutados en humildad, créanme que sí van a tener un fruto. Y eso va a ser un perfume, un aroma de perfume para el Señor. Esa es la medida de Cristo en mí, ¿sí? Cuando Cristo está siendo formado a través de mí, ¿cómo se forma Cristo en mí? Haciendo lo que Jesús hacía, con la motivación correcta. Ajá. Entonces, este motivo de lo que nosotros hagamos no va a ser para vanagloria y vanidad, sino para que Cristo crezca en mí. Miren, seamos bien sinceras, yo sé, cada uno de nosotros sabe lo que nos cuesta trabajo y sabemos también con qué cosas o de qué manera esta vanidad o esta vanagloria muere, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar. Justo eso, entregárselo al Señor y decirle, Espíritu Santo, hazme entender, hazme saber, ayúdame a identificarlo y dime qué tengo que hacer para que esto sea quitado de mi vida. Una podría ser que el Señor nos dijera, pues deja de hablar de ti, deja de que tú seas el centro de todo, ¿no? Deja de estar hablando de tus victorias pasadas, deja de estar poniéndote como ejemplo. Esas son cosas reales, ¿sí? ¿Y qué crees? Sí, Cristo crece en mí, pero si soy yo la que está pensando que tengo que menguar, ¿qué crees? Al rato se me olvida y otra vez
vuelvo a tener esta actitud de vanidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando el pueblo de Egipto sale y tiene que tomar esta tierra, pues, ¿qué crees? Sí hubo una lucha de carne y sangre, porque aquí en lo que leímos de Josué, dice que tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada todo lo que tenía vida en esa ciudad, o sea, mató a todos. ¿Fue una lucha de carne y sangre? Sí, pero en el caso de nosotros no es así como vamos a hacerlo, ¿sí? Sino es en nuestro espíritu. Entonces, aquí es donde vamos. ¿Cómo operan las tinieblas en nuestra alma? ¿Sí? A ver, no se trata de nuestras emociones, no es un sentimiento, ¿ok? No se trata de sentirme bien o de sentirme mal, no. A ver, hay una lucha de un gobierno, ¿ok? Entonces, si ya hay una obra de redención en mí, quiere decir que he sido liberada del gobierno de las tinieblas y estas fuerzas ya no operan en mi vida, ya no tienen una vigencia en mi vida. A lo mejor en otro tiempo lo hice, lo practiqué, es más, hasta competía, hasta presumía, hasta lo hacía evidente, pero hoy eso ya no puede ser así, ¿ok? Miren, vamos a leer Efesios 4:25. Efesios 4, bueno, a lo mejor vamos a leer un poquito más, esperen. Pero es Efesios 4:20. Tantos, esperen. Efesios 4, aquí está. Bien, me gustaría leer un poquitito antes. Bueno, es que está bien interesante, ¿no? A ver, entonces, hablando de esto, la palabra nos exhorta a desechar toda mentira. Miren, el tema de la vanidad y de la vanagloria es un engaño. Es como un espejismo, es algo que nos hace creer que somos lo mejor, que somos las mejores. Ahora, tampoco estoy diciendo que nos vamos a sentir una vil cucaracha y yo soy el peor de tus siervas y soy una sierva inútil, porque también hay quien habla así. Yo lo sé, ¿no? Y tenemos por ahí un amigo que así se llamaba, así se hacía llamar, pues, de hecho, hasta en sus redes y todo, y se llamaba siervo inútil, ¿no? Entonces, digo, hasta le hacíamos burla y todo, ¿no? Pero vamos, a ver, ubiquémonos, ¿sí? Miren, vamos a leer Efesios 4 a partir del 20. Dice, más, vamos a ponerlo en femenino, ¿va? Dice, más vosotras no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñadas conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, o sea, de nuestra antigua manera de vivir. Tal vez la vanagloria y la vanidad sí ocupaban un lugar importante antes en nuestra vida y eso era lo que nos hacía echarle ganas al trabajo y que se notaran nuestros logros y traer la mejor ropa que pudiéramos y el perfume, ya estábamos viendo qué traía la otra para yo comprarme algo mejor. ¿No llegó a suceder en algún momento? O, como les decía, ¿no? Estar centradas en todo lo que yo soy y todo lo que yo hago bien, ¿no? Bueno, dice, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso les decía, este es un deseo engañoso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, cambiando nuestra manera de pensar por la verdad del Espíritu Santo, no por lo que yo creo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo opuesto, justicia, el justo precio y valor de quienes somos, de lo que portamos, de acuerdo a Cristo, dice de justicia y santidad de la verdad, ¿ok? Entonces, si algo tiene que haber en mí, es veracidad. Y eso incluye sinceridad y honestidad. ¿Sí? Quitando toda falsedad y toda hipocresía. Ajá. Bueno, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. A ver, cuando una persona es vanidosa, ¿qué hace? Pues presumirle al otro, ¿no?
hablar hasta cosas que no son verdad, que son mentiras, ¿no? Y no se diga si lo oye alguien que sabe que eso no es verdad, ¿no? Que monzote que no te das ahí, o nos damos ahí. Entonces dice, hablando cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Ajá. Y bueno, hasta ahí habla acerca de no enojarse, del que hurtaba, de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que hablemos de lo que es para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que escuchan, de no contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque ya fuimos sellados para el día de la redención. A ver, ya fuimos selladas para el día de la redención. Entonces nosotros no podemos estar hablando mentiras. No podemos estar hablando con presunción, no podemos estar haciendo sentir mal a otros por nuestros comentarios de imprudencia, ¿sí? Ay, es que yo, así y así, sí, pero ¿qué tal que el de al lado sí está pasando esa situación? A ver, eso es feo. Uno tiene que fijarse a quién tiene alrededor y no puedo decir algo que pueda ofender a otro, que le pueda hacer sentir mal o que no es verdad. Ajá. Bien, va quedando claro entonces. Hemos sido liberados de la mentira. Ojo, entonces, ¿por qué mentimos? Porque tenemos como un reflejo, de pronto es como un impulso. Sin chispa, se me salió una mentirilla. ¿Sí? Entonces, pero ya fuimos libres de la mentira, ya no vivimos bajo el engaño. No hay por qué estar mintiendo. Entonces, fíjense, ¿qué significa Laquis que acabamos de leer? ¿Se acuerdan? De la ciudad de Laquis. Bueno, Laquis significa invencible y lo era, ¿eh? En Josué dice que el significado de Laquis es brillante, pulido y resplandeciente, ¿ok? Y eso es lo que Cristo enfrentó en la cruz, o sea, Él es el verdadero invencible, Él es quien venció al engaño y a la mentira y quien nos hizo verdaderamente libres y así es como manifestó su poder, ¿ok? Entonces, el asunto del evangelio no fue únicamente el predicar o el hablar del reino, sino haber hecho esta obra perfecta en la cruz, ¿sí? Entonces, la buena noticia para el hombre es que el reino de Dios había sido traído a la tierra. Entonces, quiere decir que todo lo que Cristo vive o vivía en el cielo sería traído a la tierra, ¿sí? Y el Señor se los dijo, cuando les da poder, cuando les da autoridad de que lo que aten y desaten, de lo que hablen y enmudezcan aquí en la tierra, íbamos a tener autoridad. Entonces, ¿por qué habría que echar mentiras? ¿Por qué tendríamos que seguir engañándonos de esta manera si tenemos la autoridad de Cristo? Y eso fue lo que Cristo ganó en la cruz, ¿sí? Entonces, ese invencible, como en su momento lo fue Josué, porque Josué fue un guerrero valiente y ganó muchas victorias, ¿sí? Tuvo muchas victorias para poder conquistar el territorio para la nación de Dios. Pero ojo, la nación hoy no es solamente el territorio, la geografía de Israel, es también la nación que nace del corazón de Dios, que somos tú y yo. Entonces, hay una tierra que ya fue conquistada, que Cristo ya conquistó por ti y por mí, pero necesitamos que nos sea revelada. Por eso estamos estudiando esto, porque no es en nuestras fuerzas. Lo único que yo necesito es identificarlo. Identificarlo. ¿Para qué? Para confesarlo, para entregarlo y para dejar de practicarlo. Pero ya fue ganado. A ver, sobre el pecado, Cristo ya venció. Sobre la muerte, Cristo ya venció. Sobre la enfermedad, Cristo ya venció. O sea, yo no, era lo que compartía mi mamá también el sábado y el domingo. O sea, ayer principalmente ella nos decía, yo no tengo que estarle siguiendo, estarle pidiendo a Dios que tiene que hacer cosas a Cristo. Cristo ya lo hizo. Que nuestra oración
cambie, Señor. Gracias porque tú venciste el pecado, porque hoy la verdad opera en nosotros. Ayúdanos a identificar, Espíritu Santo, si hay mentira, ¿sí? Y ayúdanos y fortalécenos para hablar tu verdad. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, danos tu verdad. A ver, ya no la dio. Cristo es la verdad. Hay que leer y hay que orar con la verdad, con la palabra de verdad. Señor, danos a tu Espíritu Santo. No, ya no los dio. Trae a tu Espíritu Santo. No, ya lo trajo. Espíritu Santo, ven. No, ya vino. Ya vino. Está en mí. Más bien honremos, adoremos y exaltemos la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo y la obra del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú habitas en nosotros y tú eres nuestro consolador. Gracias, Señor, porque en la cruz tú llevaste toda angustia y toda preocupación. Hoy sí me explicó, entonces, a ver, fijémonos cómo estamos hablando. Sí, le voy a pedir al Señor que nos bendiga. A ver, ya nos bendijo desde la eternidad con toda bendición celestial. Señor, gracias, porque aunque en este momento yo no vea tu salud divina expresada en mi cuerpo, la tengo. Tú ya la pagaste en la cruz, Señor. Hoy yo tomo de esa sanidad divina. ¿Sí? Hoy yo sé que porto tu salud divina. ¿Sí? ¿Sí? Y no es una lavada de coco. Es que ya fue una realidad y ese fue el sacrificio de Cristo. Si no, entonces como que Jesús estaría, chala, pues si ya lo hice, ¿por qué me lo siguen pidiendo? ¿Qué no se han dado cuenta que ya lo hice y me siguen pidiendo lo mismo? ¿No? Digo, yo pienso, ¿no? Digo, el Señor es bien paciente, pero si me lo imagino humanamente, me lo imagino así, ¿sí? Porque no hasta Jesús les decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo les va a ser revelado? ¿Sí? Y yo creo que el Señor de repente dice lo mismo de mí y de nosotros, ¿no? Entonces, en nuestra oración, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en la manera en cómo nos expresamos, sí puede ser que de pronto haya una realidad, pero eso no es la verdad, ¿sí? Ahora que tuvimos la situación con Joaquín, yo les decía, sí, hay esto, pero esa no es la verdad, o sea, todo lo que hemos tenido que ir enfrentando con él, de momento parecería un diagnóstico, pero Dios lo cambia completamente y Dios lo saca adelante. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado en él y en nosotros? ¿Qué crees? Que nuestra fe crezca, que nuestra dependencia crezca. Y ahí es donde mi incredulidad mengua, ahí es donde mi falta de fe mengua, ahí es donde lo que yo pueda sentir como mamá muere y tiene que morir. Porque si no, lo único que va a pasar es que me voy a volver una incrédula y aparte de todo, también me voy a enfermar de la angustia, ¿no? ¿Y qué gana uno con eso? Nada, no se gana nada. Ajá. Y ya estamos haciendo menos a Dios, ¿no? Estamos haciendo menos el sacrificio de Cristo, ¿ok? Entonces, fíjense, dice, bueno, ya voy pasando al siguiente punto. Fíjense, Dios creó una nación, ¿ok? La nación en este caso no le dijo, voy a hacer de ti muchas naciones en la tierra. Eso le dijo Dios a Abraham, eso le dijo a Josué. No, le dijo, voy a hacer de ti una, no muchas naciones en la tierra. No, ¿eso quién lo hizo? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? De Babilonia cuando estaba Nimrod y toda esa época. Sí, digo, eso hasta históricamente se conoce. Cuando Babel hace la torre, ¿sí? Y cuando Nimrod hace sus diseños en la Gran Babilonia, que era el imperio que gobernaba en ese tiempo, lo único que ellos querían que era ser conocido. A ver, ¿cuál ha sido la motivación de todas las civilizaciones y de las grandes civilizaciones? ¿No ha sido el espíritu de vanidad y vanagloria? ¿Por qué las grandes construcciones? Mucha de la motivación del hombre de ser superior y de avanzar en la ciencia, en la tecnología, en la arquitectura, en el arte, en la medicina y en todo, ha sido eso, ¿sí? O sea, un espíritu de competencia de demostrar que el hombre es más que Dios. Y Dios nunca quiso eso.
Dios quería una nación, un pueblo que le alabara, que le honrara, ¿no? No pedía mucho, pero el hombre desvió su corazón. Ajá. Entonces, Dios no puede gobernar el corazón de alguien que no le reconoce como Señor. Entonces, cuando la tierra se llena de habitantes y todos se esparcen, porque Dios no permitió que el hombre se quedara como colocándose como un Dios a sí mismo. Cuando se hace esta torre, dice Dios, vámonos. Entonces los confunde y, y terminan esparciéndose, pero al final no era ese el plan en su momento. Entonces, Dios, sí, por supuesto que Él es el Señor y Él gobierna en todo, pero si el hombre no quiere ser gobernado por Dios, no se puede. Aun cuando no quiere decir que Dios no tenga el gobierno y el control de todo. ¿Estamos de acuerdo? Porque aún Satanás le tiene que obedecer. Satanás está sujeto a los tiempos de Dios. Satanás está sujeto a la sentencia que Dios ya le dio. Entonces, él solamente actúa dentro de su límite de tiempo, ¿no? Él solamente actúa dentro de la limitación de la operación donde él tiene autoridad, porque a nosotros no nos puede tocar. Digo, a menos que nosotros hayamos abierto la puerta para que él entre, ¿sí? Pero él no puede obrar en nuestras vidas, no hay legalidad. Entonces, Satanás opera con quienes tiene acceso, con quienes tiene autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿está limitado? Sí. ¿Y quién lo limita? Dios. Dios lo limita. Sí, yo le platicaba el otro día, venía con, no sé con quién de los niños de allá de SEDEX subiendo a la casa, y pues venía con Merari, y estábamos platicando acerca de un testimonio que yo escuché. Me venía platicando de cómo se convirtieron al evangelio unas personas de una manera bien curiosa. Y yo le decía que escuchaba un testimonio de un hombre que había sido, pues sí, un sacerdote satánico, y entonces dice que en una ocasión llegaron, no sé, en un lugar, ¿cómo estuvo? El tema es que llegó una persona cristiana, no sé si era en un evento o algo, y entonces empezaron ahí a manifestarse los demonios cuando llegó esta persona, y entonces los demonios decían, es que no podemos resistirnos porque él porta a uno superior a nosotros, ¿no? O sea, él trae al que es superior a nosotros y nosotros le tememos, ¿no? Y entonces este hombre dijo, ¿cómo? ¿Hay otro superior? O sea, no es Satanás, ¿no? Y entonces dice que eso lo hizo a él buscar de Dios, dijo, es que ¿quién es más superior? Y ahí fue cuando él conoce de Cristo y se arrepiente y se da cuenta que estaba sirviendo al Señor equivocado, ¿no? O sea, aún los mismos demonios saben y reconocen, ¿no? El tema es que, y a nosotros, ¿no? A nosotros, o sea, somos portadores de este gobierno y de Cristo o estamos así como campechaneándola, ¿no? Entonces, bien, vamos a esto. El asunto de la humildad, ¿sí? A ver, hablamos de vanagloria y hablamos de vanidad. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a identificar, ayúdame si hay en mí esta actitud, si yo me he expresado de esta manera, si realmente así es como me veo, es necesario entonces rendirlo. Si estoy bajo el gobierno de Cristo, tengo que hablar la verdad, tengo que hablar la justa medida de lo que yo soy, ¿ok? Ni más ni menos, ¿ok? Bueno, eso ya quedó claro. Ahora, ¿qué con el tema de la humildad? ¿Qué implica? ¿Se acuerdan que acabamos de leer en Efesios de la que sea la justicia, ¿sí? Y la palabra de verdad. Sí lo leímos hace ratito, ¿no? La santidad de la verdad. Ajá, así dice, la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, no es, no podemos entonces dejar de lado lo que implica la humildad. Eso sería lo opuesto. Entonces, la humildad no es quererme hacer cargo de todo y decirle, Señor,
yo de ahora en adelante voy a hacer esto y vas a ver que yo voy a ser mejor persona y yo sí me equivoqué, perdóname, pero yo lo voy a hacer. ¿Eso es ser humilde? Pues otra vez me estoy colocando en el centro. Otra vez estoy creyendo que depende de mí. Y eso no es humildad. Entonces Dios dice, bueno, pues, y pues yo te quería ayudar, pero bueno, pues si tú crees todavía poder solito, pues échale ganas, ¿no? y, y que eso no funciona así. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, a mí me encanta la historia de Daniel, ¿no? Daniel fue puesto en eminencia. José el soñador fue puesto en eminencia, fueron puestos delante de gobernantes, ¿no? Y la integridad de vida, porque, por ejemplo, el caso de Josué, o sea, él era el administrador de Egipto, era el segundo del faraón, era un gobernante y era el secretario de economía, ¿no? Era el secretario de todo el almacenamiento del alimento y él era el que tenía que hacer la proyección económica para los tiempos de sequía y era una civilización muy poderosa, ¿sí? No era cualquier cosa. Daniel en su momento también estuvo en el palacio, ¿no? Siendo un brazo derecho también. Y estos hombres son un ejemplo de cómo no permitieron que la vanidad y la vanagloria alterara y distorsionara el propósito que Dios tenía para ellos, ¿sí? No fueron corruptibles, fueron personas íntegras. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a negociar nada. Fueron justos y vivieron en una verdad santa, porque no hubo mentira en sus bocas. No hubo mentira en sus bocas. Entonces, cuando estoy mal, tengo que decir y reconocer, sí, me equivoqué, estoy mal, sí, la regué, sí, dije esto. Pero si todo el tiempo me estoy justifique y justifique y justifique, pues, ¿qué crees que está pasando? Pues me estoy engañando. Y entonces el espíritu de verdad no gobierna en mí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, esta naturaleza de la que estamos hablando ya fue rendida en la cruz, ¿ok? Y sabes, hay una lucha, te voy a decir por qué, porque hay un conflicto. Vamos a ver Romanos 8:20. Aquí viene la respuesta. Hay un conflicto, eh, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Sujetada a vanidad significa que la creación fue atada al hombre vano. Ajá. ¿Por qué? Porque el hombre iba a seguir señoreando también de algún modo sobre la tierra. Sí, él era el administrador, Dios no le quitó esa función. Entonces, la creación quedó sujeta al hombre vano. A ver, ¿por qué mucho del cambio climático a qué se debe? A la sobreexplotación de los recursos. ¿Por qué? Por comodidad del hombre, por pura comodidad y por beneficio económico, ¿o no? Eso es vano, ¿sí? Eso se ha vuelto vano. Entonces, el hombre que gobierna su espacio, la tierra, que empieza a gobernar en los mares, empieza a subir satélites al cielo y se empieza a volver un consumidor potencial, vive para satisfacer sus necesidades y se vuelve un ser altamente egoísta y pierde el enfoque del diseño de la creación para él, que era todo lo que había en la naturaleza era suficiente para sostener al hombre. Sí. ¿Por qué el hombre empezó a hacer un desorden? ¿Sí? Por esto, por egoísta, por soberbio. Ajá. Bien. Entonces, la creación queda sujeta a vanidad y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo hacemos con esto? Número uno, ya hemos nacido de nuevo.
hemos sido vivificadas, ya no nos gobierna la vieja naturaleza. Nosotros no tenemos que estar para satisfacer nuestros placeres y nuestros deseos personales, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos, querramos y sintamos debe de tener un propósito de eternidad y una buena administración. Ajá. Siguiente, nosotros no vivimos bajo los estándares del mundo, ¿sí? Nosotros no tomamos como medida lo que hoy el mundo pide y exige, ¿sí? Y el servicio es el más alto nivel que nosotros podemos alcanzar, ¿sí? El servicio es el más alto nivel y lo decía el Señor, el que quiera ser primero, sirva al más pequeñito, ¿no? El que quiera ser grande, sirva a su prójimo, sirva al más pequeño. Ajá, eso es ser grande en el reino. Y no necesitamos ser reconocidos por nadie. No necesitamos ser reconocidos por alguien. Porque si lo estamos haciendo en función de eso, pues entonces ya hay orgullo. En el mundo aumenta la ciencia, aumentan las tecnologías, aumentan los descubrimientos, pero no es eso lo que le interesa al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre se vanagloria en su mente, ¿sí? El Señor dijo, bueno, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y quiero en el Señor, que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Pensando en qué más podemos lograr, de qué manera nos podemos hacer notar, ¿sí? Dice Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, está hablando de los que, bueno, físicamente los de esa época, de la circuncisión, o sea, los que estaban muy apegados según esto a la ley, pero hablaban y hablaban a lo mejor de lo que habían logrado, pero no había humildad en el corazón, pero eso también lo podemos aplicar ahora. Alguien que no ha vivido la circuncisión o que no ha experimentado es alguien que sigue con la concupiscencia en el corazón, con el pecado, con la inmundicia, ¿sí? Todo esto. O sea, puede haber todavía que nos pide el Señor, que el Señor nos haga una circuncisión, pero del corazón, ¿no? De la mente. Entonces, no podemos seguirnos expresando de esta manera. Ok. Bien, Filipenses 2:3, les estoy leyendo estas citas como para reforzar lo que el Señor sí quiere que hagamos. ¿Sí? Fíjense, les acabo de decir en Efesios 4:17, que no andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí? Primero. Segundo, que no seamos habladores de vanidades ni engañadores. ¿Ok? Bien. Tercero, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que veamos a los demás como superiores, que respetemos, ¿sí? Que dignifiquemos también. No tenemos que vernos como superiores. Entonces, para ir cerrando, detrás de la vanidad y la vanagloria están todos los tipos de pecados, desórdenes, pues iras, envidias, chismes, no sé, un montón de cosas que se dan detrás de esto. Entonces, esto se presta mucho, ¿no? ¿Cómo les diré? Cuando hay cuando no hay una gratitud en nuestra vida, cuando creemos que lo merecemos todo, cuando sentimos que hay una deuda de la vida y del mundo con nosotros y que el mundo nos debe, cuando sentimos que tuvimos poco, que vivimos con mucha carencia y mucha necesidad y ahora yo quiero tener todo y tenerlo mejor y me ha costado todo eso, es un tipo de orgullo, ¿ok? Entonces, la tarea, ¿cuál es? Lo que les dije hace rato, orar para que el Espíritu Santo me dé luz para descubrir si está operando en mí la vanagloria, ¿sí?
si está en mí esta operación, si he menospreciado a alguien, si he hecho abuso de mi poder o de mi autoridad, ¿sí? Solamente el Espíritu Santo me lo puede revelar, ¿ok? Nada de esto proviene del Padre, ¿ok? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Sí, los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne no provienen de Dios. Es un desorden, es algo que me va a llevar, ¿sí? A la práctica del pecado, ¿sí? A volverme otra vez a la esclavitud. Si de ahí me sacó el Señor, ¿cómo? ¿Cómo me voy a volver a la esclavitud otra vez? ¿Ok? Entonces, la mayor herencia que el Señor nos dejó, pues fue su Hijo, y el poder ser familia, ¿no? El poder tener esta comunión cercana con el Señor. En el reino de Dios, maduramos como hijos de Dios, no como esclavos. Aprendemos a vivir en la plenitud de Cristo, no como esclavos. ¿Un esclavo vive pleno? ¿Un esclavo disfruta su esclavitud? No. Siempre está siendo relegado, menospreciado, siempre está siendo sobajado, siempre está. A ver, la esclavitud al pecado nunca va a dejar nada bueno. Nada. Ese es el peor engaño. Sí, tal vez por un momento se pueda sentir cierto agrado, placer o cierta complacencia, pero eso no va a durar mucho tiempo. ¿Ok? Bien, la codicia entonces, la inmoralidad sexual, la idolatría, la murmuración y tentar a Dios son cosas en las que ya fuimos liberados y ya debemos tener un gobierno legal. Ya no pueden estar operando en nosotros. ¿Ok? Bien. Fíjense, me queda siempre como no sé a ustedes, pero como que el único punto que de pronto no me queda como muy, muy, muy claro, es más, como que siento que, ¿cómo les diré? Ni tan siquiera cabe en mi cabeza. Esto último de tentar al Señor, yo entro en conflicto con eso porque yo digo, Señor, ¿cómo podría yo hacer algo así, no? O sea, ¿cómo me atrevería a hacer algo así, no? O en qué momento estoy tentando a Dios, ¿sí? Y vamos a cerrar con esta parte que sí me gustaría que quedara clara, ¿va? Fíjense bien, dice la palabra, ¿no? Que cuando Jesús terminó de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Sabemos que aprobó todas las pruebas, ¿sí? No lo llevó para que pecara. O sea, el Espíritu no lo llevó para que pecara, ¿sí? Sino para ser tentado. ¿Ok? Ahora, el Espíritu con mayúscula, ¿eh? O sea, Jesús no fue llevado por Satanás. O sea, Dios sabía del escenario, ¿sí? ¿Lo preparó? Sí. O sea, no es que Satanás es tan poderoso que llevó a Jesús al desierto para que pecara. No, fue llevado por el Espíritu. Fue puesto a prueba. ¿Y qué me haría pensar que yo, como hija de Dios, no sería en algún momento o no tendría que ser puesta a prueba? ¿No? Pues sí, ¿no? Sin embargo, eso es una cosa. O sea, Dios con Cristo, siendo sometido a una tentación de quien podría tentarle. Dios no podía tentarse a sí mismo. ¿Quién tenía que tentarlo? Satanás. ¿Sí me explico? Ahora, ¿Dios permitió que Satanás viniera a tentar a Jesús? Claro, porque tenía que ser probado y aprobado. Es que el punto es ese, fue llevado para ser aprobado, para que tú y yo nos sintiéramos, nos viéramos
identificadas en esas tentaciones y dijéramos, si Cristo está en mí y yo tengo que enfrentar una prueba, yo voy a ser aprobada. Señor, fortaléceme, tú lo viviste y yo estoy pasando por esta situación y me siento así. Señor, apruébame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, vamos a ver lo otro. Sin embargo, tentar a Dios es una cosa seria y puede convertirse en algo muy cotidiano. A veces en nuestros pensamientos que nunca salen de nuestra boca, oramos al Señor para que su espíritu nos redarguya cuando aparecen pensamientos de vanidad. Ok, tenemos que orar. Cuando venga un pensamiento de vanidad, tenemos que orar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo identifico un sentimiento, un pensamiento de vanidad y de vanagloria, ¿qué debería de provocar en mí? Pues una tristeza. Ajá. Si ya lo hice en público, si ya lo hablé, si ya lo dije, ¿sí? Pues ya causé un daño. Pero si es algo que se quedó en mi espíritu, pues, ¿qué crees? El daño también me lo estoy haciendo yo, ¿no? ¿Ok? Entonces, no necesito hablarlo, no necesito andarlo diciendo, pero sí tengo que confesarlo delante del Señor. Ajá. Entonces, cuando yo lo confieso, yo crucifico, ¿sí? Y muere, ¿de acuerdo? A la obra de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de orar o cómo debemos de orar? Que el Espíritu Santo nos guarde, nos blinde, ¿sí? De que estos pensamientos inmediatamente los podamos detectar y los rindamos a Cristo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los límites para no tentar a Dios? O sea, decirle, sí, Dios, pues si tú eres Dios, a ver, yo he escuchado, ¿no? Testimonio de gente y creo que ha sido en ignorancia, ¿no? Señor, si tú me salvas, yo te prometo, o si tú eres Dios, yo voy a hacer esto y esto, ¿no? Sí hemos escuchado eso y a lo mejor seguramente en algún momento de desesperación y de angustia lo hicimos, ¿no? Y Dios en su misericordia y porque ya tenía un plan con nosotros, nos respondió y no se ofendió. Pero hoy como cristianos, nosotros no tenemos que orar de esta manera, ¿sí? ¿Ok? No cabe esto. Entonces, bien, vamos a ver. Número 1, oremos al Señor para que Él nos deje ver si es que hay en nosotros, o sea, que nosotros podamos ver su gloria, su poder, su santidad, para que entonces podamos también entender que nosotros debemos ser esta expresión de santidad y de justicia aquí en la tierra. Eso es ser más como Cristo, ¿ok? Haciendo a un lado toda vanagloria, Señor, no quiero ser yo, no quiero ser yo, quiero que seas tú, quiero y muéstrame tu gloria y muéstrame tu poder y yo poder ser esta expresión, ¿sí? No despreciemos a otras personas, valoremos las reuniones aún entre nosotros como congregantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos honramos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos servimos unos a otros y ahí es donde la humildad crece también, ¿sí? En saber que yo estoy para servir a mi prójimo y que no lo voy a ver superior, yo no me voy a ver superior a él o como que le estoy haciendo un favor, ¿ok? Eso así es como debemos de limarnos, ¿no? En la congregación. Ese es lo que ayer les decía, ese es nuestro campo de entrenamiento. Si yo no soy capaz de hacerlo en mi casa, con mi familia, con la gente en la congre, pues mucho menos afuera, con gente que a veces ni conozco, ¿no? Bien, entonces, la autoridad espiritual, bueno, si nosotros
vamos entregando y que el Señor nos vaya haciendo por el Espíritu entender esto, hay algo que a mí me encantó, lo mencioné la semana pasada. La autoridad espiritual puede tener muchas definiciones, ¿sí? Pero una muy importante es no estar enfermos de las enfermedades de aquellos a quienes queremos sanar. O sea, la autoridad espiritual es inmunidad, ¿sí? O sea, yo no puedo querer tener autoridad sobre un ámbito donde hay injusticia y querer hacer justicia cuando yo soy la que propicia la injusticia. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, no puedo tener autoridad sobre algo o alguien donde eso que esta persona está teniendo, padeciendo, yo misma lo padezco. Sí, ahora, por ejemplo, el caso de la enfermedad. A ver, entonces, si yo estoy enferma, ¿no puedo orar por el que esté enfermo? No. Si tu fe ha crecido y ha madurado y hoy puedes dar testimonio de la sanidad de Cristo, claro que puedes orar. Claro que puedes, ¿sí? Pero no sobre, o sea, yo no puedo querer tener autoridad y gobierno también sobre algo que, pues que no tiene nada que ver con mi realidad y sobre mí también. O sea, yo puedo declarar la palabra claro y lo puedo hablar y lo puedo exigir, sí, pero ¿tengo la autoridad espiritual? Eso es una cuestión importante, ¿sí? Entonces yo no puedo estar orando, sacando espíritus de mentira y de engaño cuando yo vivo bajo mentira y engaño. ¿Cómo? No hay autoridad espiritual ahí. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero, y no estoy diciendo esto para condenación, lo primero que quiero que quede claro es que es a través de la oración que yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a identificar estas áreas de mi vida: codicia, inmoralidad sexual, murmuración, vanagloria y ¿qué otra dijimos? Si he tentado al Señor, todas las que hemos estado estudiando. Señor, escudriña mi corazón, pero para que yo lo rinda y para que deje de practicarlo. Ajá. Por eso yo hace 8 días les di un ejemplo, no sé si se acuerdan, hasta puse de ejemplo a esta Aurorita, ¿no? Que es, él llegó y me dijo, ay, antes me hablabas y yo iba de largo sin haberla saludado, ¿no? Y me regresé y la saludé y no me ofendió, ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos incomodamos cuando alguien nos hace notar un área de nuestra vida que está fuera del gobierno y del orden de Dios y nos molestamos. Nos molestamos. Y no puede ser así, ¿no? Porque si somos ya maduros y lo tomamos y a lo mejor no nos cayó bien, no nos gustó. Ay, porque ¿a quién le gusta que le digan sus defectos y sus pecados y sus cosas? Pues a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Pero nos tiene que hacer reaccionar y decir, sí es cierto, sí, y a lo mejor ahí me meto con el Señor y digo, Señor, no me gustó y no es personal, no lo voy a tomar personal, ¿verdad? Sería muy inmaduro tomarlo personal. Pero lo que me dijo sí me dejó pensando y me dejó pensando porque es verdad. Yo siempre he tenido un dicho, asegúrate de que lo que digan de ti no sea verdad, no más. Te digan mentiras, mira, lo que quieran. Nomás me tengo que asegurar que no sea verdad. Ahí está el punto. El problema no es que hablen de mí, el tema es que sea verdad lo que están diciendo de mí. Fuera de eso no tengo por qué incomodar, ¿sí? Y muchas veces nos molesta, nos ofendemos, hasta nos vamos, les dejamos de hablar. Pues sí, pero hay otra, a lo mejor ellos lo están viendo de otra manera o lo están sintiendo de otra manera, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, pues entonces tenemos chamba y la chamba es pedirle al Espíritu Santo que a cada una, eso es muy personal, ¿sí? El Espíritu Santo nos conoce
a cada una exactamente, ¿sí? No podemos engañarle, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a orar por esto, ¿sale? Bien, a ver. Bueno, Señor, gracias te doy por este tiempo y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador y tú eres el que nos lleva a toda verdad. Tú eres el que nos recuerda todas las cosas, Señor. Así es que hoy, Señor, delante de ti venimos con un corazón atento, dispuesto, porque por eso estamos aquí, Señor. Estamos aquí porque queremos recibir la enseñanza. Queremos recibir la palabra, queremos recibir la exhortación también, Señor. No nos resistimos a la disciplina, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, puedes revelarnos si hay vanagloria, si ha habido una falta de humildad, si ha habido un enaltecimiento en nuestra persona, Señor, perdóname, Señor, porque a veces con las palabras, con las actitudes, con los comentarios, Señor, fuera completamente del orden y de cómo eres tú en tu corazón, Señor, hacemos y decimos estas cosas, Señor, inclusive haciendo sentir mal a otros, Señor, o comparándonos con otros como si nosotros fuéramos mejores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos experimentar pues sí, Señor, esta tristeza, como lo leíamos, a causa de hacer lo que a ti te ofende, lo que va contrario a tu corazón humilde, compasivo y lleno de misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Que a lo largo de esta semana podamos ser redarguidas por tu espíritu en esto y podamos entregar verdaderamente estas áreas. Señor, tú sí sabes lo que nos cuesta, lo que me cuesta. Y Señor, tú tienes el mejor tratamiento para esto, Señor. Así es que decidimos extendernos, decidimos exponernos, decidimos entregar, decidimos rendir para que tú crezcas, Señor. Y a causa de eso, yo mengüe. No puedo en mis fuerzas, Señor. Nunca he podido, porque puedo repetir y repetir los mismos errores, Señor, pero tú sí eres en mí. Tú sí eres la verdad, tú sí eres la justicia, tú sí eres el amor, el perdón en mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy. Amén.